nombre es Mauro y el día de hoy vamos a resolver un problema introductorio de la materia termodinámica. Bueno, este es el enunciado. Tenemos un dispositivo, un cilindro pistón, y se nos pide calcular la presión en kilopascales en el interior del dispositivo, la presión relativa, el volumen, la temperatura en grados Celsius y finalmente dos preguntas más. Bueno, con hipótesis vamos a considerar que el rozamiento entre las paredes del cilindro y el pistón es despreciable. Podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre del pistón donde ponemos en evidencia las fuerzas que actúan tanto en la cara superior como en la inferior como en su centro de masa. En la cara superior actúa la presión atmosférica, en la inferior la presión que ejerce el aire y por último tenemos el peso del pistón que actúa en su centro de gravedad. Podemos plantear la sumatoria de fuerzas considerando un eje positivo vertical donde escribimos la presión ejercida por el aire, el peso y la presión atmosférica por el área. Recordamos que presión es igual a fuerza sobre superficie. De aquí podemos despejar la presión absoluta. Bien, sustituyendo los valores y verificando que las unidades sean congruentes, podemos despejar la presión absoluta. Recordemos que el área, el pistón es circular, por eso hace pi por 0,3 al cuadrado sobre 4 abajo, y que newton sobre metro cuadrado es pascal, y luego queremos que la presión quede en kilopascales. Bien, para la presión manométrica, por definición, la presión relativa o manométrica se calcula como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Reemplazando obtenemos la presión relativa. Para el volumen, recordamos la relación que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Como dato del problema, nos da que es de 500 litros, por lo tanto, hacemos la conversión correspondiente. Para temperatura lo mismo, tenemos como dato la temperatura en Kelvin y tenemos la conversión a Celsius. Reemplazando los valores y despejando, obtenemos la temperatura en Celsius. Por último, un par de preguntas. La primera es: ¿la presión calculada depende de qué gas se halla en el interior? Tenemos que recordar que la presión dentro del dispositivo la impone el mismo pistón, es decir, que es independiente del gas que se haya contenido. Esto se puede ver cuando realizamos el diagrama de cuerpo libre. Si se calienta el aire, cambia la presión, lo mismo, esperaríamos un aumento en su volumen, pero no en su presión. Por último, una tabla útil de conversión de unidades. Les agradezco a todos y les deseo mucha suerte. Gracias.